Hey, ¿qué onda? Soy Tiana y hoy te mostraré sobre la cultura azteca. Hay a veces en donde me cambiará la voz, pero no te preocupes. Soy yo contándote sobre la historia de nuestros antepasados. La cultura azteca se asentó en la cuenca del Texcoco, fundando su capital, Tenochtitlán. Esa ciudad estaba construida sobre las aguas del lago Texcoco. La comunicación dentro de la ciudad se realizaba mediante puentes flotantes que recorrían los canales. Los mexicas fueron un pueblo de tradición cultural netamente mesoamericana y no los descendientes de grupos dedicados a la cacería y a la recolección. Esta cultura es una de las civilizaciones mejores conocidas de la América precolombina y una de las más importantes de toda Mesoamérica. La religión de los aztecas era politeísta, aunque solo profesaban a unos pocos dioses principales. Estos dioses tenían relación con el ciclo solar y agrícola. Eran Tezcatlipoca, dios de la noche y los guerreros; Quetzalcóatl, creador del hombre y el protector de la vida; tenemos a Huitzilopochtli, dios del sol y la guerra; y a Tlaloc, el dios de la lluvia y el trueno. Además, en esta religión eran muy normales los sacrificios humanos. En su política, los aztecas implementaron un rígido sistema basado en el poder personal de la nobleza. A la cabeza de la estructura de mando estaba el soberano Owey Tlatoani, gran orador y jefe de los hombres, con amplios poderes militares, civiles y religiosos. El Huey Tlatoani presidía el Consejo Supremo o Tlatocán, donde participaban los jefes o Tlatoani de las ciudades más importantes, las máximas autoridades militares y delegados de algunos capulis. La base de la economía azteca era de la agricultura y el comercio. Las principales cultivaciones fueron maíz, frijol y ají. El sistema agrícola con más éxito fue el Chinapas, hechas con cañas, barro, limo, ramas y ya que hizo de un lagosteri una tierra de lo más fértil. En los criterios de belleza las mexicas eran morenas, de piel dorada y tonos canelas. Eran los que más abundaban entre la población de la capital del imperio azteca, pero la fascinación entre las antiguas mexicanas era la piel amarilla. La piel teñida de amarillo era muy apreciada. Es por eso que las aztecas frotaban su piel contra tierra amarilla o en algunos casos usaban axil, una sustancia pegajosa creada a partir de la pulverización de un insecto. La vestimenta típica, al igual que en otras culturas, los aztecas variaba de acuerdo a la posición social de la persona. En términos generales, se puede decir que hicieron uso de pieles de animales, pigmentos vegetales, plumas y oro. La indumentaria era confeccionada por las mujeres ayudadas por un telar. La arquitectura azteca es uno de los elementos más impresionantes de la historia de Mesoamérica y su desarrollo, considerada como un hecho cultural que refleja las condiciones y circunstancias bajo las cuales ha sido concebida y construida, transmisora de un sinnúmero de datos que hablan de los valores de una determinada sociedad y al mismo tiempo congelando ese periodo, permaneciendo a través de la historia. Su propósito era transmitir poder. Uno de los templos más importantes fue el Templo Mayor, también conocido como un Gran Templo de México, conforman- conformado por varios edificios y torres junto con el recinto del Templo Mayor, en donde tenían lugar los acontecimientos religiosos, políticos y económicos más importantes de Tenochtitlán. Aparte de eso, también existen pirámides que son realmente bellas e importantes, como las pirámides redondas, la Gran Pirámide de Cholula y la Pirámide de Tenayuca. El arte azteca es un estilo artístico desarrollado por el Imperio Azteca en la región centroamericana. Alcanzó su cúspide durante los siglos XV y XVI, cuando el imperio se encontraba en su más grande estado de expansión militar y cultural. Este estilo artístico se vio representado en una gran variedad de formas, entre las que destaca la pintura, la artesanía, la escultura y la arquitectura. Las creaciones artísticas de esa civilización lograron expandirse por una gran parte del continente, pues los aztecas llegaron a controlar una porción importante de toda la región centroamericana. Los materiales preciosos eran comúnmente utilizados en obras artísticas que representaban a los dioses. Además, era común encontrar ese tipo de materiales en la vestimenta ceremonial de los diversos integrantes de la civilización. Los aztecas utilizaron principalmente el oro y la plata como elementos principales en la creación de arte mediante la metalurgia. El material de la cerámica siempre fue de barro.
fácil de moldear y coser, y cada poblado tenía su propio estilo. Entre los tipos y usos de cerámica debemos destacar los ámbitos domésticos, religiosos, arquitectónico y la alfarería. En su mayor parte se trataba de una cerámica doméstica realizada en el tiempo libre de la familia y se utilizaba sobre todo para cocinar o hacer recipientes de alimento. Destacaban igualmente finas como la porcelana, que en su mayoría servían para hacer tributo a los difuntos. El culto a las figurillas de los dioses se presentaba más entre campesinos, donde destacaban la diosa de la fertilidad y el maíz. Además, la cerámica se utilizó para decoración de techos de los templos y para la construcción de casas. Sus culturas más importantes fueron hechas en piedra, aunque también usaron la madera para tallar sus obras artísticas. Estas a menudo eran alimentadas con sangre salpicada e incrustaciones de oro y piedras preciosas. Las pinturas aztecas eran hechas en paredes de templos, tejidos o vasijas de cerámica, utilizando colores fuertes y vivos, y los artistas representaban escenas de la vida cotidiana, batallas, rituales e imágenes de personajes importantes del imperio. La pintura en el pueblo azteca aparece ligada a la arquitectura. A la danza ritual de los aztecas se le llamó Macehualitzli, merecimiento, y a la danza de popular se le llamó Netotilitzli. Cada movimiento en la coreografía de la danza tiene un significado específico. Fray Toribio de Benavente, en su obra Historia de los indios de la Nueva España, nos refiere constantemente a danzas que podían durar todo el día y o toda la noche, o varios días con sus noches. Estas danzas, además de realizarse en Tenochtitlán, se realizaban también en Tacuba, Coyoacán y Azcapotzalco. Son varias las referencias sobre las danzas realizadas por la noche.